May God bless you all tonight. Van a tener que responder un poco más alto porque yo estoy viejo y sordo y somos pocos. You're going to answer a little bit louder because I'm old and deaf. Sí. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en el libro de Mateo capítulo 25. Por fin salimos del 24. I'm going to invite you to open up your Bibles to Matthew chapter 25. Now that we finally made it out of chapter 24, but the theme continues y el tema continúa, así que todavía seguimos bajo el tema de la expectativa de regreso de nuestro Señor Jesucristo. We continue under the theme of the expectation of the return of the Lord Jesus Christ. Y vamos hoy a enfocarnos en un pasaje muy conocido, una porción bíblica muy conocida. Today we're going to focus on a text of scripture that is very, very well known to us. I'm sure that when you read it, you're going to remember one of those songs that used to be sang at church. Estoy seguro que cuando lo leamos se va a acordar de una de esas canciones que se cantaban hace mucho tiempo en la iglesia. La cantábamos y a veces no ni entendíamos lo que estábamos cantando, pero la cantábamos. We used to sing it. We didn't know what we were singing. We didn't understand what it meant, but we sang it anyway. And today we're going to take some time to study this and get a better understanding of what the Lord is communicating. Así que hoy vamos a estudiar estos versículos para tratar de tener un mejor entendimiento de lo que el Señor está hablando. Versículo 1 al 13, verses 1 through 13. Are you there? Leemos para la gloria de Dios. Let us read it to the glory of God and in reverence. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto a sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas se les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a las que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparados entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondió él y dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni a la hora. Let us read that in English. Then the kingdom of heaven will be comparable to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the groom. 5 of them were foolish and 5 were prudent. For when the foolish took their lamps, they did not take extra oil with them, but the prudent ones took oil in flask with their lamps. Now while the groom was delaying, they all became drowsy and began to sleep. But at midnight there finally was a shout: behold, the groom, come out and meet him. Then all those virgins got up and trimmed their lamps. But the foolish virgins said to the prudent ones: give us some of your oil, because our lamps are going out. However, the prudent ones answered: no, there most certainly would not be enough for us and you too. Go instead to the merchants and buy some for yourselves. But while they were on their way to buy the oil, the groom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was shut. Yet later the other virgins also came, saying: Lord, Lord, open for us. But he answered: truly I say to you, I do not know you. Be on the alert then, because you do not know the day nor the hour. Let us pray. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos en reverencia delante de tu palabra, humildemente a escucharte hablar. Lord, once again we come humbly before your word to hear you speak. Lord, as always, we don't want to simply learn more information,
but allow your word to transform our hearts and our minds so that we can obey it. Padre, una vez más, no queremos simplemente aprender más información y tener más datos acerca de tu palabra, sino permitir que tu palabra transforme nuestra vida y nuestro corazón. Señor, que ella nos enseñe lo que es necesario para poder vivir una vida agradable delante de ti. Let your word teach us what we need to change, Lord, and do so that we may live a life that is pleasing unto you. Help us, Lord, to honor you as we listen and allow it to change us. Ayúdanos, Señor, a honrarte mientras la escuchamos y le permitimos que nos transforme. Señor, te pedimos por aquellos que nos escuchan en otros lugares, que también ellos puedan ser transformados por tu palabra. We ask, Lord, for all those who are listening, even those who are not here, that they may too be transformed by your word. We ask this to the glory of your name. Pedimos esto para la gloria de tu nombre. Y la iglesia de Cristo dice, I'm going to invite you to please keep your Bibles open. Yo le voy a invitar a que mantenga sus Biblias abiertas. In the text before us, the theme has not changed. En el texto que está delante de nosotros, el tema no ha cambiado. Jesus continues to talk about his return and what he expects his disciples to be doing when he returns. Jesús continúa hablando acerca de su regreso y lo que él espera de sus discípulos, lo que sus discípulos hagan mientras él regresa. At the end of chapter 24, Jesus speaks to his disciples about the need for the faithful servant to be found in service to those who belong to his household. Al final del capítulo 24, Jesús comienza a hablar a sus discípulos acerca de la necesidad de que el siervo fiel sea encontrado en servicio a los demás, a aquellos que pertenecen a su casa. We learn about the expectation for every believer to be active in service to his people until the Lord's return. Aprendimos la expectativa que hay sobre todo creyente de encontrarse activo en servicio a su pueblo hasta que el Señor regrese. Those who abuse his authority and responsibility in managing resources for their own benefits will be found that they were never his disciples to begin with. Aquellos que abusan de su autoridad y responsabilidad al manejar los recursos para sus propios beneficios van a ser encontrados como que nunca fueron discípulos fieles, nunca fueron siervos fieles del Señor. Those who are found doing as the Lord expected and commanded in service to others will be blessed. Aquellos que sean encontrados haciendo lo que el Señor espera de ellos, lo que mandó hacer a ellos en servicio a los demás, van a ser bendecidos. They are wise, prudent, and faithful. Estos son aquellos que son sabios, prudentes y fieles. In the lesson, we learned that there is an expectation of service towards others of every faithful and wise disciple. En la enseñanza, en la lección, aprendimos que hay una expectación, hay una expectativa hacia los demás, una expectativa de servicio hacia los demás de cada fiel y sabio discípulo del Señor. En otras palabras, el Señor espera que nosotros nos encontremos sirviendo a los demás, especialmente a los de su casa, hasta el día que Él regrese. In other words, the Lord is expecting of us to be serving others, especially those of His house, until the day He returns. There are no breaks for us in service. No hay recesos o descansos en el servicio a los demás de nosotros. There is an hour expectation. Hay una expectativa hacia afuera, hacia los demás. In the text today, en el texto de hoy,
Jesus continues with the inward expectation of every believer. En el texto que vamos a estudiar hoy, Jesús enseña hablando acerca de la expectativa interna que hay en todo creyente o para todo creyente. Listen. This inward expectation of every believer is manifested outwards and upwards. Esta expectativa interna que hay en nosotros ha de manifestarse hacia afuera, hacia los demás, y hacia arriba, hacia Dios. To teach about this relationship, about the importance of that inward expectation, Jesus uses another analogy. Para enseñar acerca de esta expectativa, acerca de esta relación que hay de nosotros interna, Jesús usa otra analogía. In this case, that of a wedding. En este caso, ahora va a utilizar una boda. Now look at verse 1, mira lo que dice el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Then, when the kingdom happens, when his return, then the kingdom of heaven will be comparable to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the groom. So we have a scene of a wedding taking place to illustrate a spiritual truth. Así que tenemos una escena de una boda para expresar o para ilustrar una verdad espiritual. In Jesus' time, in a wedding, that celebration will not start until the groom arrived. En el tiempo de Jesús, en una boda, la celebración no iba a empezar hasta que no llegara el novio. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? How things have changed. Now you have to wait for the bride, and sometimes they're late. Hoy en día hay que esperar por la novia y a veces llega tarde. Casi siempre es porque le están haciendo el pelo. Sometimes it's because they're doing their hair. But in Jesus' time, it was not so. And you may ask yourself, why were they waiting for the groom and not the bride? Y usted quizás se pregunta, ¿por qué estaban esperando al novio y no a la novia? The reason they waited for the groom and not the bride was because there were certain expectations of the groom before his arrival, before he could officially complete the process of marrying the bride. La razón por la cual esperaban al novio y no a la novia era porque habían ciertas expectaciones, ciertas expectativas del novio antes de que llegara, antes de que pudiera oficialmente completar el proceso de casarse con la novia. And for that, we need to understand what the process was. Y para eso tenemos que entender el proceso. The process of a wedding would go something like this. El proceso de una boda iba más o menos de esta manera. Había algo como, there was something called the betrothal, el desposorio. And this would happen often months earlier. Y esto pasaba muchas veces, o en muchos casos, muchos meses antes. ¿Usted se acuerda la historia de María y José y el nacimiento del Señor Jesús? Do you remember the story of Mary, Moses, and the birth of Jesus? The text tells us, el texto nos dice que María estaba desposada de José cuando se halló que había concedido del Espíritu Santo. The text tells us that Mary was betrothed to Joseph when it was found that she had conceived of the Holy Spirit. Meaning that she was legally his, but he could not touch her. Que significaba que legalmente él era responsable de ella, pero no la podía tocar de una manera íntima todavía, porque el proceso no había terminado. This was a binding covenant, not just an engagement. Esto era un pacto legal
y no simplemente un compromiso, como decimos hoy en día, está comprometido con ella. Para legalmente poder parar el matrimonio, tenía que legalmente divorciarse. In order to stop this process, in order to cease this process, you had to legally divorce her, even though you had not yet fully consummated the wedding. Aunque aún no habías todavía terminado la boda. What happened during this period? ¿Qué pasaba durante este periodo? Well, I think we should go back to these things. I wish I did. There was a preparation period. Durante este periodo había un periodo de preparación. The groom went to prepare a place for the bride. El novio tenía que ir y preparar un lugar para poder llevar a vivir a su esposa. Often, an addition to his father's house. En muchos casos lo que hacían era que añadían una parte a la casa de su padre para que el novio trayera a su esposa a vivir. En otras palabras, tenía que tener un lugar donde podía meterla. In other words, he needed a place where he could come and bring her. That doesn't happen anymore. Eso no sucede hoy en día. I did it. Let's see what happens. And these days solamente decimos, vamos a ver qué pasa. Nos vamos con fe y que Dios provea. Not very prudent. No algo muy prudente. Nos íbamos con fe a ver qué Dios hacía. Once this process was completed, una vez que este proceso era cumplido, entonces venía el novio para buscar a su novia. Once the process was finished, it was then that the groom came over to pick up his bride. She waited during that time. Ella esperaba durante ese tiempo. And then they would have a wedding feast. Entonces tenían una gran celebración de boda. But this did not start, pero esto no sucedía hasta que no llegara el novio. This could not take place until the groom arrived. It was during the time of waiting for the groom's arrival, which could happen at any moment, that we find ourselves in the scene presented in the text. Era durante este periodo de espera de la llegada del novio, que podía pasar en cualquier momento. Nadie sabía cuándo el novio iba a venir a buscar a la novia, porque no se sabía cuándo él iba a terminar de preparar lo que tenía que preparar, que nos encontramos en la escena y el texto que estamos leyendo. We have 10 bridesmaids waiting for the groom to arrive. Tenemos 10 vírgenes esperando que llegue el novio. And there is a reason for them to be waiting for the groom. Y hay una razón por la cual ellas estaban esperando por el esposo. These 10 virgins had real responsibilities. Ellas tenían responsabilidades reales. No era simplemente como hoy en día las amigas de la novia. It's not just like today. We have the bridesmaids and they just stand there dressed and are there for support of the bride. No, there was a reason. Here's one of the reasons: to honor the groom. Una de las razones era para darle honra o para dar honor al novio. The bridesmaids were there primarily to receive and honor the groom when he arrived. Las vírgenes, las vírgenes en la escena estaban ahí primeramente para recibir y honrar al novio cuando él llegaba. Después de todo, ese novio estuvo trabajando mucho tiempo para preparar un lugar para la novia, y era una gran celebración. After all, that groom spent a lot of time preparing a place and preparing a feast to celebrate the bringing of the bride.
Their presence showed respect to the groom. La presencia de las vírgenes mostraban, era una presencia que manifestaba respeto al novio. Their lamps created a celebratory procession. Las lámparas que ellas tenían creaban una procesión celebratoria. En otras palabras, cuando él llegaba de noche y ellas iban caminando, esas vírgenes estaban anunciando una celebración importante. As they were marching with the groom and the bride towards the celebration, towards the feast, they were celebrating what was taking place. Their readiness reflected well on both families. El que estas vírgenes estuviesen listas reflejaba bien en las dos familias, en la familia de la novia y en la familia del novio. El no estar lista era una vergüenza. Not being ready was shameful. A poorly prepared group will bring shame, not celebration. Un grupo de vírgenes que no estaba preparada traía vergüenza, no celebración. Second, they were there to meet him and escort him. Ellas estaban ahí para encontrarse con el novio y guiarlo, llevarlo por el lugar. Their job was to go out and meet the groom and then accompany him to the wedding feast. Sus trabajos eran llegar y encontrarse con el novio y acompañarlo hasta la celebración. And this is why they needed lamps. Y esa es la razón por la cual ellas necesitaban las lámparas. Era de noche, estaba oscuro. They needed oil. The procession could take time. Ellas necesitaban el aceite porque este procedimiento, esta celebración, el llegar a la fiesta podía tomar tiempo en llegar. Listen, this is important. They were not passive in waiting. They were active participants. Las vírgenes no eran pasivas en esperando. Ellas eran participantes activas de la celebración. Another reason was to light the way. La otra razón era para alumbrar el camino. They made the procession visible. Ellas hacían el proceso o el camino visible. It announced, signaled joy and welcome. Eso significaba gozo y la bienvenida del novio. It allowed the community to join in celebration. Esto permitía que la comunidad también se diera cuenta. Llegó el esposo, vamos a unirnos a la celebración. No light means no proper entrance. El que no hubiera esa luz, el que no hubiera esa lámpara significaba que no había una propia entrada. In the parable, listen, in the parable, lamps without oil means appearance without substance. En la parábola, las lámparas sin aceites significan apariencia sin substancia. Esto no es simplemente, está hablando acerca de una boda de celebración. La negligencia de estas vírgenes era una manifestación de su carácter. Their negligence was a manifestation, an expression of their character. They were reckless, careless, irresponsible. Ellas eran descuidadas, irresponsables. Also, to be ready at an unknown hour. Tenían que estar preparadas porque no sabían a la hora que iba a llegar el novio. Because the groom's arrival time was uncertain.
the bridesmaids had to be ready when he came, whenever he came. Ya que no se sabía cuándo él iba a llegar, no había certidumbre de cuándo el novio iba a llegar. Las vírgenes tenían que estar listas a cualquier hora que él llegara, estar preparadas a cualquier hora que llegara el novio. This required foresight. Esto requería que hubiese previsión, que anticiparan de antemano lo que iba a suceder cuando el novio llegara. To anticipate what would happen when the groom arrived. It required patience. Requería paciencia de las vírgenes, porque si se tardaba tenían que estar listas en cualquier momento. No podían decir, ay, se tardó demasiado, no vamos a hacer esto. They couldn't say, I give up, he's not here, I'll just forget it. No, they had to wait until he arrived. Tenían que esperar hasta que él llegara. It required endurance. Requería perseverancia. Tenían que mantenerse listas en todo momento sin importar cuánto se tardara el novio en llegar. They had to be ready at all times, no matter how long it took for the groom to arrive. The role demanded to be prepared over time, not just simply momentary alertness. El rol de estas vírgenes demandaba que estuviesen preparadas a través del tiempo, en todo tiempo, y no simplemente en un momento solamente. Now the scene presents us with 10 bridesmaids. La escena nos presenta a 10 vírgenes. Listen to this. All of them had lamps, and they were there when the groom arrived. All of them went out to receive him. Entienda esto. Todas las vírgenes, las 10 de ellas, tenían lámparas, y cuando llegó el novio, todas salieron a recibirlo. Now the total is important because they're going to be split down the middle. El total de las vírgenes es importante porque van a ser divididas por el mismo medio. But there is something here that we must understand. Hay algo aquí importante que tenemos que entender. All 10 of them were invited. A las 10 todas fueron invitadas. A todas se le ofreció participar de la boda, and all of them were offered to be partakers of the wedding. All 10 of them had an expectation. Las 10 tenían la misma expectativa sobre ellas. All of them were called to be prepared and carry out the responsibilities laid out for them. Todas ellas fueron llamadas a estar preparadas y a llevar a cabo la función de sus responsabilidades que habían sido puestas delante de ellas. What was the defining distinction between them? ¿Cuál era la distinción que definía la diferencia entre ellas? We see it in the next verse. Lo vemos en el siguiente verso. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Ahí vuelve a suceder, a relucir la misma palabra en los versículos o en el capítulo anterior. 5 of them were foolish and 5 of them were prudent. And there we have those words again. The very same words that you find in chapter 24. Las mismas palabras que encontramos en el capítulo 24. Listen, the contrast here is not about intelligence or morality in the usual sense. El contraste aquí no se trata de inteligencia o moralidad en el sentido usual. It is about how a person relates to the responsibility and the future.
Esto se trata de cómo una persona se relaciona con su responsabilidad y con el futuro. Prudent, wise, it means sensible, thoughtful, practically wise, able to foresee consequences and act accordingly. Prudente, sabio, significa ser sensible, capaz de pensar y racionalizar, ser sabio prácticamente y tener la habilidad de ver las consecuencias hacia adelante y actuar de acuerdo con eso. En otras palabras, tiene que ver, yo sé lo que se espera de mí en el futuro y me voy a preparar para estar listo. Eso es prudencia. In other words, that is to look forward and know what is expected of me, and I'm going to prepare myself to be ready for what is to come. That is being prudent. That is being wise. A prudent person believes something will happen and prepares for it. Una persona prudente, una persona sabia, cree que algo va a pasar y se prepara para ello. Acts today based on tomorrow's reality. Actúa hoy basado en la realidad del mañana. A prudent person translates knowledge into action. Una persona prudente traduce el conocimiento a la acción. No se queda pasivo. Escuche, es como saber. Bueno, usted yo creo que ya entiende la lección, ¿verdad? I think you understand the lesson. Es saber que el Señor viene y no hacer nada al respecto. It's to know that the Lord is going to return and not doing anything about it. Not preparing in any way. Y no prepararse de alguna forma. Listen, this is the same word that Jesus uses in Matthew 7:24. Esta es la misma palabra que Jesús utiliza en Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca. Matthew 7:24 says that the wise man built his house on the rock. En Mateo 24:45, Jesus asked the question, who then is the faithful and sensible, prudent slave? En el capítulo 24, versículo 45, Jesús hace la pregunta, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, sabio, sensible? So listen, prudence is wisdom expressed in consistent obedience and action. Así que ser prudente, la prudencia, es la sabiduría expresada consistentemente en obediencia y acción. No es pasiva. Now, what is the meaning of foolish? ¿Cuál es el significado de el ser insensato? It means to be dull. Una persona insensibilizada, una persona que está embotada. Es dull. Es careless. Es una persona descuidada. Es thoughtless. Una persona que no piensa, que no planea. That person lacks moral discernment. No tiene ningún discernimiento moral. No percibe la realidad de lo que viene en su dirección. They don't perceive what is coming towards them. The unavoidable truth, la verdad que no se puede evitar. Alguien dijo que en esta vida hay dos cosas que son seguras: los taxes y la muerte.
Somebody said that there's two things that are sure in this life: taxes and death. You can't avoid either. No puede evitar ninguna de ambas. Y la Biblia es clara. Está determinado que el hombre muera una sola vez y luego ¿qué? The Bible is very clear. It is already determined for men to die once and then judgment. Either you die or the Lord comes. Either way, you're going to have to face, as they say, the music. Usted o se muere o el Señor viene, pero usted no puede evitar lo que va a suceder después. Usted va a tener que enfrentarlo. Y el no prepararse para ello es algo imprudente. And not prepare for it is something imprudent. This is not just ignorance. Escuche, esto no simplemente es que la persona no sabe, no es ignorancia. The bridesmaid knew the groom was coming. Las vírgenes todas sabían que el esposo, el novio, iba a venir. No era falta de ignorancia. Their foolishness was not neglect and not disbelief. Their foolishness was neglect, not disbelief. La insensatez de estas vírgenes fue su negligencia y no su falta de creencia. Jesus used this word before too. Jesús también utilizó esta palabra, foolish, insensato, anteriormente. En Mateo 7:26, Jesús dijo que todo el que escucha estas palabras que yo digo y no las hace o no las pone en práctica es un hombre insensato. Everyone who hears these words of mine and does not do them is like a foolish man. It's lack of action. Es la falta de acción, la falta de envolverse. So foolishness in scriptures is knowing the truth but failing to act on it. Así que la insensatez en la palabra de Dios es simplemente conocer la verdad, tener la información, tener conocimiento y fallar en actuar en cuanto al conocimiento que tenemos. ¿De qué nos vale estar saturados del conocimiento de la palabra y no vivirlo? What is it worth for us to be saturated with knowledge and understanding of Scripture and not live it? Be careful. Tenga cuidado. A mí me encanta el estudio, pero el estudio que no transforma mi vida es inútil. I love studying, but a study that does not transform, shape, and changes my life is worthless. It's just knowledge. Solamente es conocimiento. Now listen, here's the distinction. Both groups had lamps. Ambos grupos tenían lámparas. Ambos grupos estaban esperando al novio. Both of them expected the groom. Ambos grupos esperaron. Both groups waited. Y ambos grupos se quedaron dormidos. And both groups fell asleep. And there's a mistake that we're going to talk about later. Hay un error que nosotros cometemos luego. The difference was simply foresight. La diferencia fue simplemente la falta de anticipar hacia adelante. A person that is prudent plans for the delay. Una persona que es prudente planea para la tardanza del regreso del Señor. Una persona insensata assumes immediacy. A foolish person assumes that the Lord is just going to come right now. It's just going to happen. I don't have to wait that long. It could happen at any moment. The prudent person prepares for endurance. La persona prudente se prepara para perseverar.
Perseverar es otra palabra como para resistir lo que venga. Tener la paciencia para esperar y esperar y esperar y esperar hasta que llegue el momento. Endurance is another word for just simply the ability to wait, to have patience and endure and wait and wait and wait until it happens. The foolish person prepares only for the appearance, not to endure. La persona que es imprudente, insensata, simplemente se prepara para que cuando llegue, no para esperar. The prudent person takes responsibility. La persona prudente coge responsabilidad en sus manos. Foolish person just presumes convenience. Cuando el Señor venga, Él va a arreglar todo. When the Lord comes, He's going to figure it all out. The prudent person acts in knowledge. La persona prudente actúa bajo el conocimiento, bajo lo que conoce. La persona insensata stops acknowledge. Ya sé, yo sé. Se ha oído esa excusa muchas veces, ¿verdad? Cuando usted le advierte a alguien, sí, yo sé. You ever that excuse when you tell somebody, yeah, I know. You don't do anything about it. That's foolishness. Eso es ser insensato, saber y no hacer. To know and not to do. Verses 3 and 4 move to describe in what manner the 5 of them were foolish and the other 5 were prudent. El versículo 5, 3 y 4, describen, se mueve a describir de qué manera 5 de ellas fueron insensatas y las otras 5 fueron prudentes. Verse 5, 3 and 4. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceites en frasco junto con sus lámparas. Verse 3, for when the foolish took their lamps, they did not take extra oil with them, but the prudent ones took oil in flask with their lamps. Listen, one has to wonder, and I'm almost done. We're going to stop soon. But one has to wonder, why the 5 that were foolish did not prepare with extra oil. Uno se tiene que preguntar, ¿por qué las 5 insensatas no se prepararon con aceite adicional? Seems like something so insignificant. Parece algo tan insignificante. They all are waiting for the groom, and they all go to receive him, waiting as was expected of them. Todas ellas estaban esperando al novio, todas ellas salieron a recibirlo como fue anticipado o esperado de ellas. But why did they not prepare? ¿Pero por qué no se prepararon? And the lesson here is important. I'm just going to give you the first one. They simply assumed that the groom will come quickly. Ellas simplemente asumieron que el novio iba a llegar rápido. Bueno, dijeron que el novio venía, vamos a estar listos, ya viene ya mismo. Y el novio se tardó. And the groom took long. Se sabe que una de las manifestaciones que revelan la verdadera fe y salvación del individuo es su capacidad de esperar. To persevere. De perseverar. One of the best manifestation, best way to reveal the true faith of a believer, of a true believer, is the ability to endure, to persevere. Many people, whether it's sickness, whether it's a difficult circumstance that takes too long, whether it's waiting for the Lord or waiting for his return, simply just, this is not for me, it's taking too long, I can't wait, and they give up.
Muchas personas, ya sea por una enfermedad, sea por una mala noticia, una situación difícil, o quizás que el Señor se está tardando demasiado y las cosas son muy difíciles y esto no es para mí, me voy a cuitear. Eso revela que no hay ninguna verdadera fe en la persona. That reveals that there is no true faith in that person. Because true faith endures and patiently waits. Porque la verdadera fe perdura, persevera y espera pacientemente. El no hacerlo es algo insensato. Not doing so is something foolish. Let us pray. Vamos a orar. Father, your word is clear in its teaching. Padre, tu palabra es clara en tu enseñanza. En ella podemos ver que la sabiduría está en prepararnos para tus regresos y la habilidad de estar listo para cualquier momento. Lord, your word reveals that wisdom is truly manifested in endurance and the ability to be ready, Lord, for the time you return. Let us not be foolish and neglect, Lord, the responsibility that we have in our hands to be ready. Ayúdanos, Señor, a no ser negligentes de la responsabilidad que tenemos de estar listos para el momento en que tú regreses. Regardless of how long it takes. Sin importar cuánto se tarde. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Help us, Lord, to persevere. Let us manifest the kind of faith, Lord, that endures any circumstance. Ayúdanos, Señor, a manifestar ese tipo de fe que perdura, que persevera por cualquier circunstancia. Help us to honor you, Lord, and being faithful and obedient at all times. Ayúdanos a honrarte, Señor, a ser fiel y prudentes en todo momento. Help us, Lord, to live out what your word teaches us. Ayúdanos, Señor, a vivir lo que tu palabra nos enseña. And Lord, as we are about to depart this place, may your teaching remain with us, remain in our minds and remain in our hearts. And may it transform our lives to live accordingly. Señor, y ahora que vamos a salir, que tu palabra quede en nosotros, que produzca un cambio en nosotros, Señor, y que podamos vivir lo que ella nos enseña. We ask these things to the glory of your name. Pedimos estas cosas para la gloria de tu nombre. Y la iglesia de Cristo dice, the Church of Christ says, amén. Denos unos momentos para...